Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung AO7000 y a la derecha el LG NanoCell Nano 80. En este caso ambos en versiones con panel VA. Lo que deben saber es que el AO7000 en todos los tamaños disponibles viene con panel VA. Pero el Nano 80, por lo menos solamente este tamaño de 50 pulgadas viene con panel VA, porque el tamaño de 55 y el de 65 pulgadas viene con panel ADS. En cuanto a la uniformidad de colores negros, podríamos decir que ambos televisores muestran buenos resultados tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, y esto es porque ambos tienen paneles VA. La tecnología de retroiluminación de los dos televisores es LED Edge. El Nano 80 soporta además atenuación local. El AO7000 no soporta atenuación local. Sin embargo, la atenuación local del Nano 80 no es la mejor porque no cuenta con Full Array como tal. Entonces se observan unos haces de luz verticales o efecto blooming vertical que a veces puede ser un poco molesto, como les muestro en estas escenas. Por ende, en el Nano 80 muchas veces es recomendado la atenuación local, o bien colocarla en bajo o simplemente colocarla totalmente apagada. Obviamente cuando se coloca apagada se puede notar un poco más de efecto clouding, pero nada exagerado, y además ese efecto clouding en algunas escenas puede ayudar a que los detalles se puedan notar de una forma más fácil. La relación de contraste del AO7000 es de 5204:1. Y en el Nano 80, sin el Local Dimming o atenuación local, es de 4294:1 y con la atenuación local de 5309:1. Con el modo juego en ambos televisores también se pueden observar resultados muy similares en este tipo de escenas con mucha oscuridad. En este caso utilizo el videojuego Resident Evil 7 como ejemplo. La atenuación local en alto en el Nano 80 en este videojuego y en otros realiza un muy buen trabajo, no se nota tanto efecto blooming y se puede experimentar una sensación de terror un poco más inmersiva. Pero si de pronto ustedes notan que en algunos videojuegos se puede percibir ese efecto blooming vertical que puede ser molesto, pueden simplemente colocar la atenuación local de este Nano 80 en bajo o también apagarla totalmente. En este caso la voy a apagar y como ustedes pueden percibir se nota más efecto clouding, pero ese mismo efecto puede ayudar a que algunas zonas luzcan un poco más claras y con más facilidad para notar detalles, ya que es cuestión de gusto si quieren optar por esa facilidad en cuanto a notar detalles o si quieren una experiencia de terror un poco más inmersiva. El Nano 80 en el apartado gaming es un poco más completo, cuenta con esta Game Bar que muestra información relevante. Este televisor no posee puertos HDMI 2.1, tampoco el AO8000 tiene puertos HDMI 2.1, en ambos son HDMI 2.0, no soportan los 120 Hz en 4K y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. Esta Game Bar puede ser muy útil a la hora de modificar parámetros para intentar mejorar aún más la experiencia gaming, y por supuesto se pueden acceder al resto de configuraciones, brillo, color, contraste, entre otros aspectos. El AO7000, su modo juego es un poco más básico, tiene como tal por supuesto los parámetros de brillo, color, contraste, tono de color, entre otros parámetros, y también por supuesto cuenta con el HDR juego, que es lo mismo que HGG o HDR Gaming Interest Group. En el Nano 80 también está disponible el HGG, sin embargo en el AO7000 el HDR juego no genera así cambios muy perceptibles, mientras que en el Nano 80 sí se nota una imagen un poco más brillante y con un poco más de contraste. Por ende, en ambos televisores voy a dejar activada esta opción. En cuanto a sus tiempos de input lag, yo no poseo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero de acuerdo a la práctica y la sensación que puedo percibir de acuerdo a haberlos comparado también con otros televisores, podría decir que sus tiempos de input lag podrían oscilar entre los 9 y 11 milisegundos, tanto en 4K 60 Hz en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. La verdad es que en la práctica me parece que ambos televisores en este aspecto arrojan muy buenos resultados. En cuanto a calidad gráfica como tal, lo que puedo decirles es que las partes con sombra lucen un poco más sombreadas o oscuras en el AO7000,
pero aún así se pueden notar los detalles con una relativa alta facilidad. Obviamente las zonas con sombra en el Nano 80 lucen un poco más claras, siendo más fácil notar los detalles. Y los colores también, por lo menos el color rojo en el Nano 80 luce un poco más intenso o levemente más saturado, pero sin exagerar. Ambos muestran buenos colores rojos, pero son un poco mejores desde mi punto de vista en el Nano 80. Aunque con otros colores como por ejemplo el azul del cielo, el AU7000 muestra resultados un poco más saturados, pero el azul en este caso tiende a lucir con un tono levemente morado. No es exagerado, pero me gusta más. El azul del cielo del Nano 80 luce un poco más claro y quizá un poco más alusivo a la realidad. Y con los colores verdes sucede algo similar, más saturados o más intensos en el AU7000 y un poco más apaciguados o más alusivos a la realidad en el Nano 80. La uniformidad de colores grises de ambos televisores es muy decente, pero me parece un poquito mejor en el Nano 80, aunque en ambos se puede notar levemente el efecto de pantalla sucia y bordes un tanto sombreados que son notorios principalmente con este fondo gris, pero que al observar contenido normal esos efectos son prácticamente algo imperceptible o pueden llegar a pasar a ser algo muy tolerable en la gran mayoría de los casos. En cuanto a cantidad de brillo, el AU7000 en rango dinámico estándar alcanza 249 nits, el Nano 80 292 nits. En alto rango dinámico el AU7000 alcanza 255 nits y también con el modo juego, mientras que el Nano 80 296 nits y con el modo juego 302 nits. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Lock Gamma. El AU7000 soporta HDR10 Plus. El Nano 80 soporta algo que LG llama HDR10 Pro. Ninguno de ellos soporta Dolby Vision y tampoco Dolby Vision para gaming. Para estos resultados, en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. Los dos muestran los mismos resultados prácticamente con contenido de baja resolución. Estamos hablando de 720p o una resolución más baja. En ambos se pueden notar partes levemente pixeladas. Entre más baja sea la resolución del contenido, más se podrán notar, pero pueden llegar a pasar a ser algo muy tolerable en la gran mayoría de los casos. A partir de 1080p el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. A partir de 1440p sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, las aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento a la hora de visualizar contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar algo a alguna entrada HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos, en ambos televisores me parece que es muy bueno, por lo menos muy decente. El Samsung tiene los ajustes de claridad de imagen y el LG cuenta con el parámetro que se conoce como TrueMotion. En ambos casos pueden colocarlo en personal o en selección de usuario y modificar el parámetro reducción de vibración de imagen, que es lo mismo que de Shutter, hasta que noten los resultados que desean. El movimiento libre de LED en el AU7000 no recomiendo activarlo porque oscurece demasiado la imagen y además se genera un efecto flicker que puede ser algo molesto. Por ende recomiendo en la mayoría de los casos colocarlo en automático, donde genera los mejores resultados, y en el caso del TrueMotion del LG probar con alguno de esos parámetros predeterminados, como por ejemplo el natural, hasta que noten los resultados que desean en cuanto a manejo del movimiento. Los ángulos de visión de ambos televisores no son buenos porque tienen paneles VA, y esta es la principal desventaja de los televisores con este tipo de panel. Los colores lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, pero la gran ventaja es que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a televisores que tienen paneles ADS, IPS o PLS.
El manejo de los reflejos de ambos televisores es decente, es probablemente un poquito mejor en el Nano 80 porque tiene una cantidad de brillo un poquito más alta. Sea como sea, ninguno de ellos es el mejor televisor para habitaciones iluminadas y mucho menos para aquellas que reciban muchos reflejos por parte de las ventanas, pero son al menos algo decentes en esta área. Pero sí son más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación. El calentamiento en pantalla de ambos televisores, luego de casi 2 horas de utilizarlos sin parar también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo, rangos normales, y esto probablemente se deba a que ninguno de ellos tiene una muy alta cantidad de brillo y tampoco soportan tecnologías gaming avanzadas. Antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hablando de su apartado Smart, estos son sus controles remotos: One Remote para el Samsung y Magic Remote para el LG. El del LG soporta botón para micrófono, mientras que el Samsung no soporta botón para micrófono, y tampoco le sirven los controles de esta misma marca que tengan micrófono. Como tal, el AO7000 no soporta comandos de voz. En cuanto a asistentes de voz, el Nano 80 en otros países soporta tanto el Amazon Alexa como el Google Assistant, pero aquí en Colombia no soporta el asistente de Google, no sé por qué. Sí soporta el Amazon Alexa y el asistente de voz propio de esta marca. Ambos controles se deben cargar con baterías desechables. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores es decente, no está mal, pero a veces sí que puede ser un poco más rápido a la hora de abrir aplicaciones en el Nano 80. Sin embargo, algo que no me gusta del sistema operativo WebOS del Nano 80 y de los LG del 2021 y de este 2022 es que al oprimir el botón de inicio nos saca de lo que estamos viendo, mientras que en el AO7000 el sistema operativo Tizen muestra el menú principal en la parte de abajo del televisor sin alterar ni sacarnos de lo que estamos viendo, lo cual a mí me parece genial. Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla, o simplemente conocida como Screen Mirroring. Ambos pueden lograr esto con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, ya que los dos televisores soportan la función de AirPlay. Sin embargo, lo que ninguno de ellos soporta es lo que se conoce como Picture in Picture, y tampoco Multiview, ni tampoco pantalla superpuesta. Aunque en el Nano 80, cuando utilizamos el navegador de internet, sí se soporta una especie de mini Picture in Picture, en donde en un lado de la pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, o lo pueden colocar así pequeñito y lo pueden modificar en cuanto a ubicación. Esto puede ser útil a la hora de jugar algún videojuego y, por ejemplo, leer algún tutorial. Y bueno, en cuanto a comandos de voz, como ya mencioné, el Nano 80 sí los acepta. Entonces, en el televisor LG, la navegación en este navegador de internet, valga la redundancia, y en general a través de todo el sistema operativo es mucho más fácil. En ambos navegadores de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Sus tiendas de aplicaciones son propias de sus sistemas operativos: Tizen para el Samsung y WebOS para el LG. La verdad es que me parecen muy amplias, pero tengan en cuenta que a ninguno de estos televisores se le pueden instalar archivos APK, es decir que si no encuentran la aplicación que desean en sus tiendas de aplicaciones, no es posible instalarla por ningún otro medio. Y en cuanto a espacio de almacenamiento, para el AO7000 es de 3850 megas y para el Nano 80 de 2092 megas. En ambos casos me parece que es más que suficiente para casi cualquier usuario. En cuanto a las entradas, el AO7000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable de internet, un puerto para la entrada digital óptica y un puerto para la antena de aire, además de un puerto USB 2.0. Mientras que en el Nano 80 hay una mayor cantidad de entradas: un puerto digital óptico, un puerto para el cable de internet, un puerto para la antena de aire, 2 puertos USB 2.0 y 4 puertos HDMI 2.0, uno de ellos también con soporte para canal de retorno de audio mejorado. En cuanto a sonido, la potencia de los dos televisores es de 20 watts.
En la práctica me pareció un poco mejor en el Nano 80 y además tiene más modos de sonido, lo cual puede ser una ventaja. Al final de este video van a poder juzgarlos por ustedes mismos en unos pocos segundos. Y en cuanto a tecnologías, ambos televisores soportan canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio. En cuanto a sus precios, por lo menos aquí en Colombia, el AO7000 en este tamaño de 50 pulgadas se puede conseguir más o menos por unos $450 aproximadamente, y el Nano 80 por unos 480 o a veces $500. Si ustedes me preguntan si vale la pena gastar un poco más e irse por el Nano 80, por supuesto que sí, en todo me parece que es mejor. Aquí entonces la verdad es que no es cuestión de hacer una comparativa pareja, sino de simplemente mostrarles si vale la pena o no gastar más por el televisor que comúnmente cuesta más. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál comprarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought